Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breakery. Tengo yo preparado hoy un mensaje muy interesante, muy importante. Es algo que he predicado ya en inglés. El título es Pidiendo perdón versus aceptando por fe. Y la razón que predico esto hoy, la razón es que he escuchado de muchos por correos electrónicos y otras maneras, me han contactado por teléfono algunos y otros, que me dicen: Don Roberto, soy confundido, estoy bien confundido y necesito que me enseñes, que enseñe la Biblia. Enseñe la Biblia que salvación es por pedir perdón, o enseñe la Biblia que la salvación es por aceptar por fe lo que la Biblia enseña. Acepta por fe la sangre de Cristo o el Evangelio. He escuchado durante todo mi ministerio muchos predicando esto. A veces visito una iglesia o voy a predicar en otro lugar y escucho a uno que dice: si quieres ser salvo hay que pedir a Dios y pídelo que te salva y te da el perdón de los pecados. Y siempre cuando escucho esto yo hago así. ¿Sabes por qué? ¿Dónde está el Evangelio? Nunca predicó nada del Evangelio. No dijo nada de Cristo y su sacrificio. Y dice a un pecador: ahora pide a Dios la salvación. ¿Qué tal si uno pide de Dios la salvación? ¿Está salvo? ¿Cómo puede ser salvo si no ha aceptado por fe? Uno puede pedir sin fe. ¿Sabes esto? Por ejemplo, le pido $1,000,000. Te pido $1,000,000. Ahora tengo poco fe que me vas a dar. ¿Verdad? Entonces la cosa que necesitamos entender es lo que la Biblia enseña. He combatido esta falsa enseñanza bíblica moderna y apóstata por muchos años. Aún más hace poco, mientras que hay algunos que hablan de esto. Ahí en internet hay predicadores que quieren predicar y quieren engañar a otros. Y ellos no ponen la énfasis en aceptar por fe. Ellos tienen otro énfasis. Y ellos dicen: no, hay pedir. Y preguntas a ellos: ¿y qué tal de la fe? ¿Qué tal el Evangelio? Esto no importa, solo pedir a Dios. No. Sí importa que nuestra fe está puesto en algo. Y esto, pedir perdón, es un evangelio moderno que dice: no, tú no tienes que saber nada de Cristo, el Evangelio, la sangre. No, solo pedir perdón. Y uno puede hacer esto y todavía no tiene fe. No tiene fe. La vida cristiana se llama la vida de fe. Es la fe cristiana. Nuestra fe necesitamos poner en algo. ¿En qué debemos poner la fe? Voy a hablar de esto hoy y explicarlo, si Dios permite, bien. Pero hace poco he recibido muchas llamadas telefónicas y correos electrónicos de gente preguntándome esta pregunta: Don Roberto, ¿somos salvos por simplemente pedir la salvación de la boca, o somos salvos por fe o por creer en el Evangelio de corazón? Una cosa que quiero enseñar: esto es una instrucción que dice hay que hacer esto de boca. Y usualmente no dicen ellos que la salvación es por creer de corazón. Entonces esta enseñanza es una enseñanza que enfoque en lo que tú haces con la boca. Esto bíblico es de corazón. Y la Biblia dice que de corazón creímos en algo para ser salvo. Entonces, dos diferentes mensajes, muy diferentes, pero algunos dicen: no, son iguales. Vamos a ver, después de haber visto este video, si tú puedes decir lo mismo. ¿Es correcto decir a un pecador perdido, pedirle perdón de la boca? ¿O es más correcto, más bíblico decir: confíe tú en esta cosa, porque la Biblia dice que por fe somos salvos y hay que creer en tal cosa? Mire, he tratado con esto todo mi ministerio y para mí es muy asombroso ver cuántos hay que están engañados en creer otro evangelio en vez de simplemente creer en el evangelio verdadero de salvación que Dios nos ha dado en su santa palabra. Recientemente he recibido muchos correos electrónicos de gente que dicen que han recibido al Señor bajo la predicación mía del Evangelio. Todos dicen lo mismo:
nunca hemos oído ni entendido el Evangelio. Nos llegó alguien diciendo, ¿quieres ser cristiano? Ore conmigo, y con su boca pide la salvación y tú eres cristiano. Adiós, y se fue. Y ellos solo conocieron esto. Nunca escucharon ni entendieron el Evangelio. Y esto pasa muchas veces, y para mí es muy triste. La obra de un ministro es enseñar bien el Evangelio de Cristo para que de corazón pueda creer. Lastimosamente, hay mucha gente en el mundo que hicieron algo de boca, pero no creen de corazón. Así es el asunto. Ahí en internet hay predicadores que predican muy en contra de Don Roberto Breaker, yo. Y dicen, él es un malo porque él dice que salvación es por creer y por fe. No, la salvación solo es por pedir de boca. No importa la fe. ¿Quiénes son? Herejes, apóstatas. Pero ellos tienen este evangelio, que por boca eres salvo porque lo que tú haces. La Biblia es muy diferente. La Biblia dice, no, es un asunto del corazón. Y cuando vienes de un corazón arrepentido a Dios y escuchas el evangelio y confías en lo que Cristo ha hecho, esto es cuando eres salvo. Todo depende en si has venido a la cruz o no. Porque esto es. ¿Qué tal si uno dice, vaya a Cristo y confíes en Cristo? Y nunca menciona la cruz y lo que Cristo hizo en la cruz. Están diciendo que tú eres salvo de boca de lo que haces. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? Pues la Biblia dice que en la cruz es donde había matado a Jesucristo, donde Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces la salvación viene por medio de mirar a la cruz. Debemos entender, es lo que Cristo hizo y nuestra fe debemos poner en Él y en lo que Él hizo por nosotros. Es muy triste que muchos que dicen que son ganadoras de almas están enseñando esto y nunca enseñan la sangre o el evangelio. ¿Son ganadores de almas o engañadores de almas? Entonces hay muchos que dicen que son ministros hoy, o predicadores, o pastores, o enseñadores de la Biblia, maestros de la Biblia, quienes no entendieron o no entienden bien lo que es la salvación, cómo obtenerlo y qué significa ser salvo. Aquellos no enseñan a otros cómo creer de corazón en la obra eficaz de Cristo y que la salvación es por aceptar por fe lo que Cristo hizo por nosotros. No, ellos solo enseñan, no importa la fe de corazón, ellos solo enfocan y enseñan que la salvación es lo que tú haces con la boca, con tu propia boca. Y a ellos no importa si de corazón creyó en el sacrificio de Cristo o no. Yo he visto esto mucho. Hay muchas iglesias aquí en los Estados Unidos, quizás alrededor del mundo, que hacen y practican lo que ellos dicen es la petición de la oración del pecador, o la oración del pecador. Y ellos dicen, vaya a la casa, toca la puerta, mostrar un versículo que dice que tal es un pecador. Dice, ok, pecador, si quieres ser salvo, ore conmigo esta oración. Y después dicen, ok, tú has orado esto, tú eres un cristiano, tú eres salvo por la boca, por lo que tú has dicho. Y van. Y ahí está la persona pensando, pues, me dice que soy cristiano. ¿Es cristiano tal persona? Nunca llega a la iglesia. Nunca pare de fumar y tomar y todo. Todavía vive igual que antes y nunca llega a la iglesia. ¿Qué pasó? Bueno, esta persona enseñó a él cómo hacer algo con la boca, pero no enfocó en el evangelio y en lo que debe de corazón creer tal pecador. Y esto pasa en muchos lados alrededor del mundo, donde hay gente que dice que son ganadores de almas, que no toman el tiempo necesario explicar bien el evangelio para que un pecador puede de corazón confiar en Cristo. Esto es una cosa triste. Vamos a ver esto y yo voy a enseñarle bien la diferencia entre pedir perdón y aceptar por fe. Porque uno puede pedir perdón de la boca y todavía no es salvo.
La salvación no viene hasta que de corazón uno por fe cree o confía en el sacrificio de Cristo. Muchas cosas que tengo que decir. Vamos entonces a 2 de Timoteo 2:22. Y quiero explicar bien esto porque hay muchos en internet que no explican bien. En YouTube hay gente que predican y solo predican esto, pero nunca predican esto. Algunos me han enviado correos electrónicos diciendo que tal persona dice que no, la fe no salva. No es solo por fe. No, tú tienes que por boca pedir la salvación y en este instante estás salvo. Y el evangelio no importa, ni de corazón creer. No, esto no importa. Es por esto que hago este video, para que los que miren a aquel no queden confundidos. Aquel es un hereje predicando en contra del evangelio verdadero y solo predica esto. Pero bien, bueno, vamos a 2 de Timoteo 2:22 para empezar. Y quiero leer de 2 de Timoteo 2:22 hasta 26. Dice, también huye de las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias e insensatas desecha, sabiendo que engendran contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino benigno para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y con mansedumbre instruya a los que se oponen, por si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Los que solo quieren predicar esto y no prediquen esto, ¿sabes qué? Muchos de ellos, están contenciosos. Y ellos no quieren conocer la verdad, ellos solo quieren combatir y atacar. Ellos quieren atacar a los que prediquen el evangelio como yo. Vamos a ver, 26. Y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos de él a su voluntad. Hay gente que dice que son cristianos, que están predicando otro evangelio. Y están, sin saberlo, en lazos del diablo, porque no predican bien el evangelio correcto. Vamos primeramente a ver a este asunto de pedir o pidiendo para obtener la salvación. ¿Se encuentra esta doctrina en la Biblia, que la salvación es por pedir perdón? Pues no. ¿Sabes qué? Busqué en la computadora. Ni existe ni un versículo en las epístolas de Pablo que nos dice que la salvación es por pedir de Dios el perdón. Esto es decir, aquí estamos, ¿verdad? Nosotros hoy en día ya estamos en el tiempo de la iglesia. Y la salvación es por nuestro apóstol, que Dios reveló a él el evangelio de salvación, Pablo. En ninguna epístola de Pablo, en ninguna, dice a nosotros este mandamiento: hay que pedir de Dios la perdón, o el perdón. No hay. Entonces, ¿por qué predican muchos? Salvación es por pedir perdón de Dios. Y si Pablo nunca dice así, ¿qué dice Pablo? Pablo habla de por fe aceptamos a Cristo. ¿Ve la diferencia? Entre es por boca lo que tú haces, pide el perdón. El otro es aceptar el perdón que Dios ofrece por nuestra fe de corazón en Él. ¿Hay diferencia? Algunos dicen, no, es igual, no importa. No, sí es muy diferente, como vamos a ver. Pero muchos hoy en día dicen, no, tú tienes que pedir la salvación. Porque dicen así, si no hay ningún versículo en las epístolas de Pablo que nos enseña que la salvación es por pedir. ¿Y por qué son tan dogmáticos en insistir que uno tiene que hacerlo y después atacan a los que dicen que no dicen así como ellos instruyen? Ahora, con esto dicho, que no existe ningún versículo en la Biblia que dice que debemos pedir la salvación, ellos dicen, pues tú eres un equivocado. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice que sí, la salvación es por pedir de Dios perdón. Ok, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 13 para ver si esto es la verdad. Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo. Mire lo que dice, invoca. Todos que invocan el nombre del Señor serán salvos. La palabra invocar y la palabra pedir son dos palabras bien diferentes. Yo puedo invocar sin pedir. Y yo puedo pedir sin invocar. Invocar, ¿cómo es que uno invoque al nombre del Señor? Mire lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Debemos invocar al nombre del Señor por medio de creer. Invocar de corazón. ¿Y qué es invocar? Es buscar a Dios y decir, a Dios te acepto, te recibo lo que tú ofreces. No es por pedir lo que recibimos, es por creerlo. Exactamente como nos dice aquí. Versículo 9. Que si confesares tu boca al Señor Jesús. Mire, la palabra confesar no es la palabra pedir. Algunos dicen, tú tienes que confesar con su boca y pedir a Dios la salvación. Confesar no es pedir. ¿Por qué dicen así? Confesar es decir o contar que algo pasó. Entonces cuando dice que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo, a Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Qué está diciendo? Es que cuando creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, esto es que salva. Muchos dicen, no, es la confesión, es la boca, es pedir, es lo que tú dices que salva. Ajá, pero ¿qué tal si yo digo muchas cosas, pero nunca de corazón creo en la muerte y sepultura de Cristo? Soy salvo. Ellos dicen que sí, yo digo que no, porque la Biblia dice, sin la fe no hay salvación. No importa si haces algo con la boca. Lo que Dios está mirando es si tú crees de corazón. Lo que miramos en el día de hoy, hay muchos que de boca hacen algo sin creer de corazón. ¿Son salvos? Pero la mayoría del cristianismo de hoy nos dice que no, tú tienes que con la boca hacerlo. Y ellos anuncian, Él es salvo porque hizo algo con su boca. Esto resuena como una obra para mí. ¿Somos salvos por obras o somos salvos por fe? Cuando uno dice, hay que pedir perdón de Dios por la boca, lo que están haciendo es diciendo, es lo que tú haces que te salva. Esto resuena como obras. Cuando uno predica bien el evangelio, esta persona está diciendo, no, es por creer en lo que hizo Jesús. ¿Ve la diferencia? Esta persona que hizo esto sin confiar, siempre dirá, mire, yo lo hice, soy salvo porque yo hice algo. Resuena como la propia justicia de ellos, ¿verdad? Están jactando ellos de lo que ellos han hecho. Un cristiano verdadero es uno de corazón, cree. Y en este lado, cuando yo acepto lo que Cristo hizo por mí, por fe, yo no jacto en mí mismo ni en lo que yo hice. Yo jacto en lo que Cristo hizo. Y yo siempre digo, soy salvo no por lo que hago yo, no es por mis obras ni lo que yo dije, no es nada lo que yo hice. Yo confío completamente en mi Salvador Jesús que hizo todo. Y yo confío en Él, no en mis obras. ¿Puedes ver la diferencia? Porque sí hay una diferencia. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 20 y 21. Mas Isaías tiene mucho denuedo y dice, fui hallado de los que no me buscaban. Manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Aquí está hablando Dios de Israel. Dice Dios que Israel ni buscaba a Dios. Ni buscaba a Dios, ni de corazón acercaron a Dios. Pero ellos de boca habló. Ellos de boca acercó, como dice Jesucristo en los evangelios, dice, este pueblo con sus labios me acercaron, pero su corazón era muy lejos de mí. Entonces mire muy bien que la salvación es el asunto de corazón. ¿Confías tú en Cristo?
¿O estás tratando de acercar solo a Cristo con tu boca y no de corazón? Así es el asunto. ¿Cómo somos salvos? Bueno, ningún pasaje de las Escrituras en las epístolas de Pablo nos enseña que la salvación es por pedir. Te voy a dar muchos versículos aquí, muy poco, en que Pablo siempre dice, no, salvación es por fe. La salvación es por creer. La salvación es por confiar. Y esto es muy diferente. Y todo de corazón. Pero primeramente vamos a leer Romanos 1, versículo 16 hasta 18. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe a fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. Hay gente que mantienen la verdad en injusticia. Hay gente que dice, no es por creer, es por otra cosa que tú eres salvo. Tú puedes acercar de boca a Dios y no importa su corazón. Pero ese es el problema. Ningún pasaje en Pablo dice pedir la salvación solo con la boca y eres salvo. Siempre enfoque el apóstol Pablo en salvación de corazón por fe. Hay algunos versículos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan que dice que uno puede pedir de Dios algo. Pero estos son, ¿dónde? Aquí, todavía, en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. No me queda tiempo a hablar de esto. Tengo un mensaje que he predicado que se llama Pervertiendo el Evangelio. En este mensaje doy algunos ejemplos de versículos que dijo Jesucristo, en que Él mandó a alguien diciendo hay que pedir esto, pedir esto, pedir esto. Pero esto era aquí, antes que murió a Cristo. La Biblia dice que la muerte de Cristo y su sangre derramada empezó el Nuevo Testamento. Ya no estamos aquí bajo el Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan todavía son del Antiguo Testamento hasta que muere el Señor Jesucristo. Entonces todo dicho en Mateo, Marcos, Lucas, Juan es del Antiguo Testamento todavía hasta que Cristo derramó su sangre. Por esto estamos en este lado, el lado de Pablo. Y según Pablo, la salvación es por creer hoy, no es por pedir. ¿Me entiendes? Es otra dispensación en que estamos hoy en día. Con esto dicho, la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Casi todos mis videos trato yo poner el Evangelio. El Evangelio siempre está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Mientras que está en la mayoría de mis videos, no lo voy a leer, pero ¿qué es? Dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, el Evangelio es la expiación. O podemos decir, es el sacrificio de Cristo Jesús. Es su expiación de sangre. No podemos ver el Evangelio sin ver la sangre. No podemos mirar en la cruz si no miramos la sangre. Todo, la salvación depende en la sangre derramada de Cristo. ¿Ve cómo esta enseñanza evita, ignora y olvida la sangre? Si tú vas a un pecador sin traerlo a la cruz y la sangre para ser salvo, y tú dices, hay que pedir la salvación. Pide a Dios la salvación, que Dios te perdona, y tú eres salvo. ¿Qué has hecho? Has olvidado el Evangelio. Pero muchos entre el cristianismo de hoy hacen esto. Van a un pecador sin mencionar el Evangelio, sin predicarlo, y dicen, bueno, repite conmigo esta oración. O pide a Dios salvar. ¿Esto es que salva?
No, la salvación es por medio del Evangelio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Romanos 3:25 nos da claramente lo que es la salvación. Este versículo nos dice lo siguiente, voy a leer, porque yo fui salvo en este versículo, gracias a Dios. Pero no escucho muchos predicando el Evangelio ni de la sangre de Cristo. Y esto es triste. Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, como un sustituto, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. El Evangelio verdadero dice que la salvación viene por medio de la fe, por la fe en su sangre. ¿Ve la diferencia? El Evangelio correcto y la enseñanza bíblica de Pablo de cómo ser salvo es poner su fe en la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué tal si uno pide la salvación pero no viene a través de la sangre? ¿Es aquel salvo? Predicar esto en vez del Evangelio es olvidar la sangre. ¿Cómo podemos ser salvos sin sangre? Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Jesucristo hizo reconciliación para nuestros pecados en la cruz. Y nosotros tenemos que aceptar la reconciliación. ¿Cómo recibimos nosotros? ¿Cómo aceptamos nosotros la salvación? Por recibir lo que Él hizo por nosotros, por recibir su sacrificio, por fe, por creer, por confiar en la sangre derramada de Él que pagó por nuestros pecados. Esto viene a Dios pidiendo el perdón sin confiar en el perdón ya hecho por Cristo, y esto es como recibimos. ¿Recibe uno que pide el perdón del pecado? No lo recibe si no viene por fe en la sangre. Así es la enseñanza bíblica. Por esto, miramos en la Biblia que siempre Dios demandó la sangre cuando uno pecó. Y siempre demanda Dios fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios quiere fe. ¿Fe en qué? Fe en su sangre. La sangre es que salva. Ahí hasta en el Antiguo Testamento, bajo la ley, leímos en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Lo que es la sangre es que da perdón al alma, es la expiación de sangre que da perdón. Hemos leído Romanos 5:11. Hay muchos versículos más que puedo leer, pero mira esto. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, ¿por qué? ¿Por pedir la perdón? No, por fe. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es lo que digamos en gloriarnos. Es si hemos confiado en la sangre o no. Esto es la salvación. Efesios 1:13 nos enseña cómo recibir el Espíritu Santo, en el cual esperaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay que oír primeramente el evangelio, después confiar en el evangelio, y ya eres salvo y recibes el Espíritu Santo. Pero hay gente que dice, no, esto es nada. No, tú pides de Dios la salvación y ya eres salvo. ¿Ok? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? Hay ningún pasaje en la Biblia que dice que recibimos el Espíritu Santo por pedirlo de Dios. Si existe, está hablando todavía en el Antiguo Testamento. No está hablando del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento recibimos el Espíritu Santo y la salvación y el perdón de los pecados por fe, no por pedir. Por mí, es muy triste ver muchos que dicen que son cristianos, que están todos los días pidiendo perdón de Dios,
pero no están confiando para recibir perdón de Dios. ¿Me entiendes? Están ellos así, oh Señor, perdóname, oh perdóname Señor, oh perdóname. Y el Señor está en el cielo diciendo, pues ya hice todo para perdonarte, ¿por qué no vienes de corazón y confiar en lo que yo he hecho? Es una buena pregunta. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hay un versículo de Pablo que dice que salvación es por pedir. Pues claro que no. Pero hay muchos versículos del apóstol Pablo que dice que la salvación es por creer. Aquí te voy a dar muchos. Tú puedes hacer una pausa, ¿verdad? Y escribir o leer cada versículo. Mires tú a lo que estoy diciendo. Y que está diciendo la Biblia. La salvación es por creer, por fe, por confiar de corazón. No es solo por pedir de boca. No hay ningún versículo que nos dice que la salvación es por pedir o regar la salvación. Es por creer. Por medio de creer recibimos el Espíritu Santo. Aquí hay más versículos aquí abajo. Muchos versículos. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo. Todos los lados de la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice otra vez y otra vez y otra vez que la salvación es por creer. Aquí tienes los versículos. Muchos versículos. Salvación es por creer, no por pedir. Es por aceptar o recibir la obra expiatoria de Cristo. No es por lo que hagamos nosotros, es por solo aceptar por fe lo que Cristo hizo por nosotros. Voy a leerte lo que dijo el Señor Jesucristo. He citado este versículo hace poco, pero sin citar la referencia. Mateo 13:15. Jesucristo dijo, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. El Señor Jesucristo dice, mire, la conversión viene solo por oír primero, entender, después creer, y allí se conviertan. Así es lo que dice el Señor Jesucristo. La conversión o la salvación no viene hasta que primero uno ha oído algo. ¿Qué tienes que oír? El Evangelio. Y Jesucristo aún más dice que nadie está convertido ni salvo hasta que han entendido algo. ¿Qué deben entender? El Evangelio. Cuando oigan y entiendan el Evangelio, después creer en ello es lo que trae la salvación. Uno puede pedir el perdón de los pecados sin oír y entender el Evangelio. ¿Es salvo? No, la conversión solo viene por medio de oír y entender primero la predicación del Evangelio. Después de creerlo es cuando ya viene por fin la conversión o la salvación. ¿Qué debemos entender? Cristo dice en Mateo 13:15 que son ciegos si no han oído ni entendido primero y no son salvos. ¿Ciegos de qué? Mire, 2 Corintios 4:3 y 4:4 nos dice algo interesante. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. En los cuales el Dios de este mundo, está hablando de D minúscula, Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia dice que el evangelio es como luz. Es como luz. Y tú no puedes ser salvo hasta que tienes abiertos sus ojos para ver a la luz. Entonces la salvación no viene solo por pedir de boca. Lo que tiene que pasar primero, antes que uno pueda ser salvo, es que tienen que ver la luz del evangelio. Oírlo, entender, Cristo es que salva. Cristo es quien da la salvación. Y no es lo que yo hago ni digo,
es cuando confío de corazón en el Evangelio, en la sangre derramada de Cristo, que recibo yo la salvación. Algunos me han atacado en internet. Algunos me han dicho, este hombre no, Roberto, qué equivocado es. No, solo por pedir la salvación uno es salvo. Y yo digo, no, pero leo la Biblia y la Biblia dice otra vez, que es por creer. Y la Biblia dice que uno tiene que entender el Evangelio primero, después de haber oído, y tiene que confiar de corazón para ser salvo. La conversión viene por fe de corazón. ¿En qué? En el Evangelio. Bueno, me atacan y dicen, no, ningún cristiano predicó esto, tú eres equivocado. Ok, ¿qué predicas tú? No, por perdón. El perdón viene por pedir. Ok, ¿dónde están tus versículos? Ningún hay. Pero he mostrado muchos versículos que dicen otra vez, por creer. Bueno, me dicen, ¿dónde están los cristianos verdaderos que predicaron lo que tú dices, que la salvación es por fe en sangre derramada? Pues hay bastantes. Aquí está un predicador que era antes mi pastor, el doctor Pedro Rockman. Cito de él, el hermano Pedro Rockman dice, si tú eres salvo, sabes que la única manera de entrar al cielo es por la sangre sustitucionaria expiatoria de Cristo Jesús. Si no sabes esto, es porque tú eres perdido. Él dijo, tú tienes que entender que la salvación es por la fe en esto. Si no entiendes esto, es porque tú eres perdido. Hay otro, un reformador, Juan Valdés, de 1500 hasta 1541 vivía él. Él dice, la doctrina de justificación o la salvación, justificado por fe, es la necesaria enseñanza teológica que acompaña la doctrina de la expiación, porque sin la justificación del pecador, la obra de Cristo será en vano y no tendrá ninguna significación soteriológico, o sea, de salvación. Por venir a Dios en nuestra propia justicia o por medio de obras humanas como nuestra contribución para cumplir la obra de salvación, pronunciará nulo la obra de Cristo. Él está diciendo de los años 1500, mire, entendemos nosotros que salvación es por confiar en lo que Cristo ha hecho. Confiar en lo que tú has hecho enseña que tú puedes salvar a tú mismo por lo que tú haces. En este caso, entonces, lo que Cristo hizo no vale nada. No, vale todo lo que hizo Cristo, porque solo es por confiar en lo que Él hizo que somos salvos. Esto es el Evangelio. Este otro dice, aquí tenemos Casiodoro de Reina, en su confesión de fe de 1560, Casiodoro de Reina, de la Biblia, Reina Valera. Reina dijo, hablando del Evangelio, dice, la cual muriendo en la carne, muerte de cruz, y siendo sepultado y resucitando al tercer día entre los muertos por su propia virtud, y subiendo a los cielos en majestad de Dios, y en su nombre fuese predicado a todo el mundo, remisión de pecados a todos los creyentes. Esto entendemos ser aquel Nuevo Testamento que Dios tenía prometido a su pueblo, ratificado y hecho firme para siempre con la muerte del Señor Jesús, el Cristo, y con la infusión de sangre, que es lo que por otro nombre llamamos el Evangelio. Dice él, depende en el Evangelio y si tú has confiado en esto. Lastimosamente hay muchos que dicen que son cristianos, que evitan completamente el Evangelio y andan diciendo, no, pide Dios la salvación. ¿Qué están diciendo? Tú haces algo con la boca y no importa si de corazón confías en Cristo. Uy, qué horrible esto. Hoy en día tenemos gente que predica otro evangelio. Algunos andan diciendo, si tú quieres ser salvo, hay que abrir su corazón y pide a Dios entrar su corazón. ¿Dónde está el versículo de la Biblia que dice que invite a Cristo en su corazón o pide que Dios entre a su corazón? No hay. Pero encontré un versículo en Efesios 3:17. Dice que entra Cristo en nuestro corazón, no por pedirlo,
sino por creer. Efesios 3:17 dice que mora Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. La salvación no es por pedir nada, es por arrepentirse y confiar en lo que Cristo hizo. Esto tú tienes que entender o no puedes ser salvo. Cipriano de Valera, otra vez de la Biblia, Reina Valera, Cipriano de Valera dijo: otra vez torno a suplicar a nuestro buen Dios y Padre misericordioso, os haga la gracia que lo oigáis para que sepáis su voluntad. Hay que oír y entender antes que puede ser salvo. Y sabiéndolo, viváis conforme a ella. Y así seáis salvos por la sangre de aquel Cordero sin mancilla, que se sacrificó a sí mismo en el ara de la cruz para alcanzaros perdón de vuestros pecados delante del Padre. Así sea. Este hombre, 1602, dijo que no somos salvos por pedir el perdón. Somos salvos por confiar en la sangre. Y esto es cuando recibimos el perdón de los pecados. Otra vez, hablando él, dice, en cuanto del purgatorio, él era católico antes, y él creía en el purgatorio, en que ellos dicen que uno tiene que pagar por sus pecados, por quemar. Pero él, después de haber salido de la iglesia católica, ¿y quién es? Una iglesia que dice que salvación es por pedir la salvación, no es por confiar y recibir por fe. La iglesia católica no cree que salvación es por fe. Dice que por obras, por hacer su confesión a un sacerdote, por hacer tus obras. Pero los que creen en la verdad dicen no, solo por fe. Este hombre Valera, que salió de la iglesia católica, dijo, en cuanto del purgatorio, nosotros digamos que no hay otro purgatorio que la sangre de Cristo, que purgó nuestros pecados y por cuya purgación somos reconciliados con el Padre eterno. Wow. Él dice, yo no soy católico. Yo no creo que salvación es por tu boca o lo que tú haces o rogar. No, yo creo que salvación es por fe. Y por Cristo, quien purgó nuestros pecados por su propia sangre. Un predicador en los años 1800 se llamaba Charles Hodge. Y su comentario en el libro de Romanos, él habla de Romanos 3:25. Y él dice, en cuanto de la construcción que tenemos en nuestra versión de la Biblia, la King James, de las palabras por la fe en su sangre, sabemos que esto es la sangre de Cristo como un sacrificio propiciatorio. Y es lo que debemos poner nuestra confianza, expresada en la palabra griega pistos, que significa fe. Este hombre dice, mire, cuando la Biblia dice por la fe en la sangre, está diciendo la salvación es por poner su fe en la sangre. Confiar en la obra de Cristo para ser salvo, no en nuestras obras ni nuestros dichos. Dice también, aún más, este pasaje contiene la clave de nuestra liberación de la maldición de la ley y nuestra aceptación de Dios, y por lo tanto constituye Romanos 3:25 el plan de salvación de los apóstoles. Aquí está predicando un hombre de los años 1800 y él dijo, nunca anduve yo diciendo a gente que si tú quieres ser salvo, repite conmigo una oración, pide el perdón de los pecados, pide a Dios entrar en su corazón. Nunca prediqué nada de esto. Yo dije, el plan de salvación es por la fe en su sangre. Él dice que este versículo, Romanos 3:25, enseña a un pecador cómo ser salvo. Por fe en la sangre de Cristo. Confiar en lo que Cristo ha hecho. En pagar por nuestros pecados. Había un predicador en Inglaterra, en el lugar que se llamaba Bath. Se llamaba el Dr. Winslow. Sus palabras son así, él también de 1800. Dios no te acepta porque tú tienes un corazón quebrado, ni un corazón limpio, ni un corazón que ora. Dios solo te acepta basada en la expiación de su sangre bendita. Echarse por la fe de como un niño sobre esta expiación. Cristo muriendo por los impíos y serás salvo. Ve
por años, desde Pablo hasta 800, aún 1900, predicaban los cristianos verdaderos, hay que confiar en el sacrificio de Cristo y en su sangre derramado. Hace menos que 50 años que han apartado de la doctrina sana y que prediquen otra cosa. Esta cosa evita la sangre de Cristo. Un predicador famoso, Charles Haddon Spurgeon, tanto que predicó él de la sangre. Cito sus palabras en algunos de sus sermones. Dice Carlos Spurgeon, predicaremos de la sangre derramada y del sacrificio grande de Jesús para el pecado, y mostraremos a todos que sepan el valor de la gran redención de la gran bendición. Y pedimos que ellos enseñen a sus niños mientras que son jóvenes lo que significa la muerte de Jesús y la salvación por su sangre. Aún más dice, ay de aquel hombre que pisa la sangre de Cristo bajo de sus pies y lo maltrata como una cosa inmunda. Lastimosamente temo que hay muchos que están haciendo esto en esta misma hora. No solo entre el mundo inconverso de afuera, pero también de entre los que profesan y llaman así cristianos. Él dice, hay muchos que dicen que son cristianos y a ellos la sangre de Cristo no importa. No prediquen ellos el evangelio correcto. Ellos andan diciendo, pide la salvación de Dios y Él te va a salvar. ¿Quiénes son? Enemigos de Cristo. Continúo. Esta palabra siempre he tenido problemas. Continuar. Dice Carlos Spurgeon, el que no acepta la provisión que Dios ha puesto, entonces tiene todavía que llevar su iniquidad. Si vienes a Dios sin la sangre de expiación, no tienes ni parte ni herencia en el pacto, y no eres parte de la gente de Dios. Hermanos, pienso que un hombre no debe escuchar la predicación de un ministro 3 veces seguidas, sino que entre ellas una vez escucha y aprende la doctrina de la expiación de sangre. Mire lo que dice él. Un predicador del evangelio, un pastor, no debe predicar 3 mensajes, sino mencionar por lo menos una vez esta doctrina. Es tan importante. Pero hay muchos que dicen que son pastores hoy, que nunca mencionan ni predican la expiación de sangre. Aún más dice él, mejor sería que yo nunca he predicado nada si yo no predico la salvación por medio de fe en la sangre de Jesús. Será una ofensa al enemigo, pero será una bendición a los creyentes. La sustitución es la clave del evangelio, la vida del evangelio, la esencia del evangelio. Y por esto debemos siempre llevarlo enfrente de todo. Está diciendo él, mire, nosotros debemos predicar a los pecadores. Cristo es su sustituto. Él murió en su lugar por tus pecados. No tienes que pagar en el infierno por tus pecados. Él ya pagó su infierno. Él pagó por tus pecados. Hay que aceptar su pago y eres salvo. Aún más dice él, hay algunos hombres de mentes gloriosos, que están avanzando de una roca hacia el abismo. Ellos están progresando de la vida de la verdad a error. Piensan, pero sus pensamientos no son de Dios. Dejan al evangelio. Están huyendo de Cristo y no saben dónde van. En apartarse del sacrificio sustitucionario, están apartando de la única esperanza de los hombres. En su sermón, nuestro sustituto que padeció, Spurgeon dice, eres salvo por fe en Cristo y solo en Cristo. No debes pensar que tienes que experimentar esto o aquello antes que vienes a Jesús. No confíes en lo que tú haces, piensas, dices o sabes. Crees solo en Jesús y eres salvo. Evita todos los otros confianzas y creer en Jesús solamente en Jesús, y pasarás de la muerte a la vida. Había otro que se llamaba William Reed, un predicador en los años 1800. Dice él en sus palabras poderosas, el evangelio es la cuenta de la paz comprada por la sangre de Cristo para los pecadores. El evangelio de la gracia de Dios no consiste en las palabras de tus
de tu corazón a Cristo, sino que muchos lo dicen a esto como si fuera el Evangelio. Pero la esencia del Evangelio está contenida en las palabras, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. El Evangelio verdadero es: acepta el regalo gratis de Dios de salvación. Salvación de la ira y del pecado por medio de recibir a Jesús y todos los beneficios que Él compró con su propia sangre. Ni tengo tiempo de leer todo, que tengo aquí bastante más. Bueno, casi estoy terminando. Aquí hay un predicador muy famoso que vivía en los años 1950-60. Él habla de la diferencia entre el Evangelio verdadero, lo cual es confiar en la sangre, y él habla de esto, el otro Evangelio, en que no enfoca en la sangre, sino dice: no, por boca ora una oración y tú eres salvo por lo que tú has dicho en su oración. Oye bien, yo no estoy en contra de oración, claro que no. Pero si uno ore sin confiar en la sangre, ¿es salvo? Claro que no. Muchos han orado la oración del pecador y están en este lado inconversos pensando que la oración salva. Y están confiando en su oración, no en Cristo y su propiciación. Esto es un problema. Entonces yo quiero predicar bien el Evangelio para que puedan ellos ser salvos. Este hombre dice, John R. Rice, muchos piensan que un pecador no puede ser salvo sino con un periodo de tiempo de oración, sin invocar a Dios con la boca. Pero la Biblia no nos dice que el pecador tiene que orar para ser salvo. La verdad es que inmediatamente después del versículo en Romanos 10:13, hay una explicación que dice que invocar a Dios es una evidencia de fe en el corazón y que es la fe que en realidad salva. No salvo por pedir de boca, salvo por fe de corazón. ¿Ve la diferencia? Sí hay una diferencia. Entonces, no importa cuánto tiempo que ora aquel, si no confía de corazón en Cristo, nunca puede ser salvo. Si él confía en Cristo sin orar, ya es salvo. Hay solo un plan de salvación y un solo paso que un pecador necesita para aceptarlo. Eso es creer en el Señor Jesucristo. Este era un predicador famoso, bautista independiente. Muchos conocen a él, escribió muchos libros. Otro, Clarence Larkin. Había un hombre que se llamaba Clarence Larkin, escribió muchos libros de enseñanza de dispensaciones, un hombre bien conocido en 1800 algo. Sus palabras son estos: los hombres pueden burlar el plan de salvación e ignorar la sangre, pero no escarnecerán a la sangre cuando están allí al juicio, juzgados. Es mejor recordar la sangre hoy y no burlarlo. Pero ellos que prediquen salvación por la boca, muchos de ellos dicen: no es por la sangre, es porque por la boca eres salvo. No, es por fe de corazón en la sangre derramada que somos salvos. T.T. Martin, este hombre T.T. Martin, que vivía en 1862 hasta 1939, un predicador famoso, escribió un libro que se llama El plan de Dios para los hombres. En este libro dice: si estás confiando en cualquier otra cosa que Jesucristo y su sangre derramada, entonces, según la Biblia, no eres salvo. Eres perdido. Si estás confiando en Jesucristo más otra cosa, no eres salvo. La salvación no es por obras ni por fe y obras. La salvación solo es por fe en la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Más dice aquel, T.T. Martin, no podemos confiar en nuestra moralidad, nuestras buenas obras o nuestra reformación o cualquier otra cosa. Debemos confiar en Cristo y solo en Él. ¿Qué significa creer en Cristo? Creer en lo que Cristo ha hecho. Confiar en Cristo, el sacrificio que murió y derramó su sangre. Confiamos en esto, el Evangelio, lo que Él hizo por nosotros, somos salvos. El pastor mío antiguo, ya se falleció hace unos años atrás. El hermano Peter Ruckman dijo en su sermón, por su sangre. Dijo así: si quieres ser salvo, necesitas a la sangre para salvarte. Me cansa mucho cuando escucho a la radio
Y dicen los predicadores, pide a Cristo entrar a su corazón. No entrará sin sangre. Comparte el amor de Dios, pero nunca mencionan la sangre. Tenemos un evangelio predicado hoy. Un evangelio falso, sintético, fingido, predicado hoy. Y ni es un evangelio. La Biblia dice en quien tenemos redención por su sangre. Si estás confiando en otra cosa, Dios no te permitirá ir sin culpa. Dicen en la radio, invite a Cristo en tu vida. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál corazón? ¿Cuál vida? La Biblia dice en quien tenemos redención por su sangre. Hay miles de vías y miles de planes de salvación que los hombres cuentan hoy sobre cómo ellos piensan que un hombre debe ser salvo. Pero solo hay dos maneras de ser salvo. El camino antiguo y el camino moderno. Y el camino moderno es inefectivo. No salva a nadie. El camino moderno es compartir el amor de Dios. Invitar a Cristo a acompañarse en tu vida. Invitar a Cristo en tu corazón. Toda aquella locura moderna, filosófica, positiva. Me gusta cómo predica aquel. Dice él, pero en este libro, la Biblia, la salvación es por la sangre derramada. Tienes que tener la sangre. Esta es la religión antigua. Qué poderoso predicó este hermano, que salvación es por fe, por la sangre. No es por lo que hagamos nosotros. Pues no es pecado con tu boca orar y hablar con Dios. Pero no, la salvación no viene de tu boca y lo que tú dices. La salvación es cuando crees de corazón. Este hombre, T.T. Martin, dice así en su libro, El plan de Dios para los hombres. Cuando un pecador enfrenta a sus pecados y realiza que merece castigo, una de las cosas primeras que quiere hacer él es pedir a Dios que no les da su castigo y rogar el perdón. Mucha instrucción religiosa al pecador de las religiones falsas son así. O es así. Muchos piensan que Dios perdona al pecador porque el pecador pide el perdón, en vez de porque el pecador acepta y recibe la salvación por fe en la muerte expiatoria de Cristo, quien murió como su sustituto. Pero Dios no perdona al pecador solo porque Él rogó el perdón. Jesús no instruyó a Nicodemo a hacer tal cosa. Felipe no dio esta instrucción al eunuco. Pablo y Silas no dieron esta instrucción al carcelero. Ni instruyó Pedro a esto a la casa de Cornelio. El Evangelio de Juan, el libro específicamente dado al pecador para que pueda ser salvo, no da ninguna instrucción. Simplemente no existe tal mandato o enseñanza que salvación es por pedir perdón. No existe. Salvación es por creer, aceptar por fe en lo que Cristo ya hizo, en su sacrificio de sangre. Más este señor Martin dice, y él da el ejemplo del corte, la ley y juez. Y mire lo que dice él, es muy interesante. Dice, cada crimen debe ser pagado. Debe ser una justa recompensa por el mal. No importa qué tan arrepentido es el pecador, ni importa cuántas veces que él pide el juez darle la libertad, soltarle. No importa cuántos otros ruegan al juez para perdonar al culpable. El hombre que ha violado la ley viene delante del juez, confiesa sus pecados y ruega el perdón y pide al juez soltarle. Y aún llama a otros hombres para ayudarle a impedir. Pero el juez contesta, si yo me rindo a estas peticiones, ¿seré yo un juez injusto, corrupto? ¿Estaré yo en contra de la ley? Cada crimen tiene su pago y el culpable tiene que pagar. Que todos pueden entender que cada oración del pecador, sacerdote o predicador que pide a Dios soltarle, o soltar al pecador o perdonarlo por su crimen o ignorar su justo castigo, es una petición pedir a Dios ser un injusto y uno que pervierte
la ley. Que es una cosa profunda. Si los pecadores pueden realizar que después de cada noche que se bajan de rodillas y confiesan sus pecados y piden el perdón y piden libertad de sus pecados, que cada pecado todavía queda allí, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. En aquel entonces realizarán su necesidad de un Salvador y un Redentor. Está hablando este predicador, Martin, y dice, imagínese, tú haces algo muy malo, como mató 20 personas, quizás. Tú vas al juez, y tú dices, mire juez, yo sé que merezco yo morir, la pena de muerte merezco yo, pero yo siento mal porque lo que he hecho, maté 20 personas, pero por favor, pues suéltame juez, por favor. Así hacen tales personas que predican esto. Dicen, por favor, suéltame. Por favor, perdóname. Sí, soy culpable, pero no importa lo que yo hice. Por favor, perdóname. ¿Puede el juez perdonar a aquel? No. Cuando uno hace un crimen, la ley demanda el pago. La ley demanda, como dice la Biblia, una justa recompensa. Esta es la justicia. Alguien tiene que pagar por este mal. Lo que pasó 2000 años atrás es nuestro abogado Jesucristo fue al juez y dijo, mire, pues alguien tiene que pagar por el pecado de él. Mire juez, yo lo haré. Y pagó ya Cristo nuestro pago. Ahora vamos al juez y digamos, juez, mire, soy culpable y merezco ir al infierno, ¿qué puedo hacer yo? El juez dice, nada, hay que pagar. Pero una cosa debo decirte, hay otro que ya lo pagó. Si tú aceptas lo que él hizo, si tú aceptas el pago de él, según la ley eres justificado. Y alguien pagó por su crimen y según la ley ya está pagado. ¿Qué quieres? ¿Pagar tú por tus pecados o aceptarás el pago de Cristo? Yo, un pecador, yo le digo, mire, yo no quiero pagar por mis pecados. Bueno, acepto lo que Cristo hizo, señor juez, por favor, acepto esto. Y el juez dice, ok, no eres culpable, eres justificado, eres libre, ya está todo perdonado. Porque la ley demanda que alguien paga y ya está pagado por Cristo Jesús. Esta es la salvación. Pedir el perdón no es el evangelio. Uno puede pedir el perdón, pero no va a recibir por pedir. No puede. Hay que aceptar el pago para ser salvo. Terminaré con otras palabras, ¿verdad? Otro hombre que se llamaba Obed Need Jr. predicó. En su folleto él dice, nosotros calculamos muy bajo el enemigo de nuestras almas. Es natural esperar que él tenga un plan falso de salvación para presentar a los que creen en la Biblia. Será una duplicación exacta de lo real, pero siempre herirá la verdad por un poco, pero suficientemente para que uno no alcance a tener la salvación bíblica. El enemigo no negará la expiación a través de la sangre, pero no colocará esa expiación en su debido lugar. Por supuesto, su plan tiene que ser tan cerca de lo real que aparenta que se aparece exactamente al plan verdadero de Dios, lo cual no permite que sea detectado aún por los mejores eruditos. Está diciendo él, mire, hay dos planes de salvación. El plan de salvación por el evangelio, pero Satanás entra con otro. Esto es lo que predica Satanás hoy. Si tú quieres ser salvo, pues pide a Dios. Nunca enfoque en la sangre esta enseñanza. Continuando aquí dice, aunque el evangelio pervertido profesa enseñar la expiación a través de la sangre, lo esquiva levemente, pero siempre suficientemente para que uno no alcance a tener la vida eterna. ¿Podemos nosotros esperar menos del más eficaz engañador creado, el padre de mentiras? El plan pervertido o el evangelio falso
de salvación de Satanás que existe hoy probablemente llegó a ser aceptado popular y universalmente usado desde los años 1940. Más o menos es así. Cuando uno dice, tú necesitas invitar a Jesús en su corazón para ser salvo. Usted necesita pedir que Jesús le salve. Si usted ora y entrega su vida a Dios, será salvo. Recibe a Dios en su vida. Hay muchas más variaciones sobre esta idea, pero ninguna enfatiza y aún completamente evita la absoluta necesidad de confiar en la muerte sustitutoria y en el pago de Cristo hizo por nuestros pecados. Sin embargo, muchos predican hoy que la salvación no es por fe en la sangre, sino por pedir la salvación de la boca. Después de haber visto todo esto, ¿cómo puede predicar esto un ministro verdadero de Dios? ¿Cómo puede predicar? No, salvación solo es por pedir de boca. Cuando claramente la Biblia enseña que salvación es por fe. Fe en la sangre de Cristo. En Marcos 7, versículos 6 a 7, Jesús dice, y respondiendo a él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Quién es un hipócrita? ¿Quién es uno que engaña a otros? Uno que quiere acercar a Dios o honrar a Dios con la boca, pero su corazón está muy apartado. Enseñan ellos mandamientos de hombres, no predican el Evangelio de Cristo. Muchas cosas más que quería decir yo. Quise yo leer estos versículos, pero mejor que tú los leas, ¿verdad? Tú puedes hacer una pausa y leer estos versículos. Para mí es una cosa bien bonita entender el Evangelio y saber cómo recibirlo. Porque la salvación es por la fe, no por lo que hagamos o decimos de la boca. Terminaré con Gálatas 6:14. En cuanto a mí, no lo permita Dios. Pablo dice que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Cuando uno me pregunta, don Roberto, ¿eres salvo? ¿Y cómo fue salvo tú? Nunca digo, cuando yo pedí a Dios salvarme. No, yo digo, fui salvo por la cruz. Yo me glorío en la cruz. Cristo crucificó a sí mismo por mí. Y tengo mi fe en la sangre derramada. Yo no predico, pídele a Dios el perdón. Yo predico el Evangelio verdadero. Acéptale la salvación por fe en la sangre de Cristo. ¿Eres salvo tú? He conocido muchos que dicen que son cristianos que ni son salvos. Han pedido la salvación. Rogaron a Dios que Dios te perdona. Pero es igual que ir a un juez y pedir al juez perdón. El juez va a decir, no, tú tienes que pagar. Bueno, Cristo ya pagó y si aceptamos el pago de Cristo, somos salvos. Quiero predicar bien el Evangelio para que todos puedan ser salvos. ¿Eres salvo tú? Gracias por ver este video. Espero que fue una bendición. Espero que oíste el Evangelio y entendiste el Evangelio. Y si tú no eres salvo, pues espero que creíste el Evangelio. Y ahora entiendes cómo ser salvo y que eres salvo. Gracias a Dios por todo. Dios te bendiga. Nos vemos el otro día.